Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la Onda Cultural de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Les recuerdo a todos los oyentes que estamos conversando con el psicoanalista Elkin Emilio Villegas Mesa, autor del libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, recientemente publicado por Ediciones San Pablo. Quienes estén interesados en conseguir el libro o preguntarle algo al autor, pueden comunicarse con el teléfono 217-0136 o al correo electrónico elkinvillegas@gmail.com. Muchas gracias, Elkin, por continuar en este ciclo, porque realmente el tema es tan frondoso, pues que no podemos dejarlo solo con 2 programas. De manera que muchas gracias por estar aquí otra vez. Sí, muchas gracias. Le cuento que a cada respuesta suya me asaltan montones de preguntas. Espero no se me atoren y poder ir sacando algunas. Terminamos en el programa pasado hablando de la razón de la ubicación del diván en la sesión psicoanalítica y la ubicación también del psicoanalista, que se hace de espaldas al paciente para privilegiar la escucha y evitar que el paciente, en la gestualidad y en todo lo que hablamos, nunca estamos callados, siempre estamos casi que a los gritos en la manera de hablar, de vestirnos, de movernos. Entonces, en esa gestualización que siempre está ahí para que el paciente no se sienta ni aprobado ni censurado y pueda hablar con libertad. Finalmente, esa es una de las razones también de esa ubicación oculta del psicoanalista, para preponderar la escucha. Yo diría algo a ese respecto, y es que, bueno, a partir de mi propia experiencia como analista, pero más que de mi experiencia como analista, hablo desde mi experiencia como analizante. Y podría decir de que esa ubicación del analista y ese uso del diván obedece a factores verdaderamente significativos. En la ocasión pasada esbozaba que hay quienes se oponen al uso del diván en la actualidad. Pero no a la ubicación del psicoanalista. También, porque incluso hay quienes practican el psicoanálisis cara a cara. O sea, es cierto que al comienzo en lo que se conoce como entrevistas preliminares, no hay uso del diván. O sea, en la fase o en el periodo de las entrevistas preliminares se está frente a frente. Pero, y ahí es donde yo hago un reparo, y es pensar en un final de análisis que coincida, por ejemplo, con este efecto singular del que yo hablo en mi libro, o sea, la cura o la reducción del sentimiento de culpa y de la depresión en un dispositivo donde no hay diván. O sea, a mí me parece un poco complicado de que un sujeto con una neurosis obsesiva, por ejemplo, en donde todo el mundo sabe, al menos en este campo, que el sujeto sufre de manera terrible a consecuencia de esas voces que una psicoanalista argentina no duda en llamar como las voces del superyo, se puedan reducir sin un dispositivo con diván a bordo, porque ahí es donde yo veo que el diván es necesario, y que muchos, no sé por qué razones, muchas veces pueden ser razones de tipo intelectual, de tipo académico, otras veces, y esto es lo más problemático, el terapeuta no usa el diván porque él no sabe de los efectos de eso. O sea, si él no ha pasado por una experiencia de análisis en la que él haya experimentado, digamos, el efecto de pasar por el diván, pues él no lo va a poder hacer, no lo va a poder practicar con sus pacientes. Por eso, desde el primer programa venimos diciendo de que es fundamental
que en el caso del psicoanalista haya pasado por una experiencia de análisis. Y eso todo el mundo lo sabe. El problema es que se ha convertido en una especie de creencia, una creencia que ya casi nadie duda de ella, ¿sí? Una cosa que se da de por sí, pero que nadie se ha puesto en la tarea de pensar, de dudar si en efecto todo aquel que se auto denomina psicoanalista o que lo llaman psicoanalista por el hecho de que da conferencias y en sus conferencias trae a colación ideas de Freud, de Lacan, etcétera, etcétera. Efectivamente esa persona pasó por una experiencia de análisis y eso no está claro, o sea, yo no lo vi claro. Sí, de hecho, cuando yo comienzo a preguntarme por esto a partir de un chiste de Miller, que no vi en ello nada de chistoso, sino una verdad dicha por medio del recurso del chiste, a partir de ahí comencé a tener cualquier cantidad de dificultades en ese contexto académico y universitario de maestría además, ¿sí? Porque en el prólogo que tiene el libro, que incluso está a cargo de Jesús da Pena, psiquiatra, psicoanalista, Jesús María da Pena, que estuvo en este programa hace ya muchos años, pero hablando del cine, porque él es un gran apasionado del cine, y en esta ocasión cuando nos visitó hace ya como 4 años o más, estábamos hablando era de cine, pero en el prefacio que le escribe, un lector atento nota que hacia el final de ese prefacio, él sí menciona que el autor pues está alabando un poco que usted vuelva a una pregunta que es conflictiva, que es esta de hacer una autocrítica en la trastienda del psicoanálisis, es decir, todos los psicoanalistas sí han logrado llegar pues a cumplir, digamos, ese mandato de ellos haberse psicoanalizado antes de ejercer. Y a partir de ese evento que usted menciona, como que a partir de una pregunta que usted quiere hacerse de este famoso psicoanalista Jacques Alain Miller, y por qué no leemos incluso la cita, de que, en fin, como chiste se puede decir que el núcleo de la formación de los analistas consiste en curarlos del sentimiento de culpa. No hay cura con culpa. O sea, no hay cura posible que pueda llevar a cabo el psicoanalista si él se siente culpable. Ahora, y aquí hay una cosa puntual que hay que agarrar como con pinzas, y es que el sentimiento de culpa puede ser consciente o puede ser inconsciente. O sea, un sujeto puede no sentirse culpable a nivel consciente y sin embargo, a nivel inconsciente sentirse muy culpable y esa culpabilidad lo puede llevar a sufrir, a fracasar en distintos ámbitos porque uno de los propósitos de un super yo, digamos, punitivo, culpabilizador y castigador es llevar al sujeto a la muerte, a experimentar lo peor. Pero lo más impresionante es que en el prefacio Jesús María da Pena dice que usted no toma esa parte de este Jacques Alain Miller no lo toma como un mero chiste y que su inquietud se torna en piedra de escándalo y la escena se preña de consecuencias, al punto de que más adelante dice que incluso usted quedó casi en la parte académica, también vivió como un castigo por haberse atrevido a plantear una pregunta compleja. Claro, claro, es que cuando alguien, y yo creo que esto pasa en la ciencia, pasa en todas partes, desafortunadamente, bueno, es algo de la condición humana. Yo no creo que las tantas cosas que se le endosan a la Edad Media y a instancias religiosas sea necesariamente propio de la Edad Media. Yo pienso que es propio de la condición humana, la tendencia a la homogeneización y la tendencia a excluir a todo aquel que piense distinto, y más en la lógica del capitalismo. Usted sabe que en la lógica del capitalismo todos estamos llamados a consumir ciertos productos, a actuar de cierta manera. Entonces también pasa en las organizaciones analíticas, en donde no necesariamente quienes figuran como psicoanalistas necesariamente han hecho un trabajo de análisis hasta sus últimas consecuencias. Entonces, el hecho de que se haya reaccionado
de la manera como se hizo en ese contexto académico y universitario, tras la emergencia, tras la aparición de esta pregunta de investigación, fue lo que me puso a mí en la pista de que efectivamente se estaba tratando un tema significativo. O sea, operé tal cual como se opera, digamos, en la dirección de la cura. Cuando un analista y todos los que hayan practicado el psicoanálisis y sepan de esto de las emergencias, de la resistencia, y todo el que haya sido paciente lo puede verificar, puede dar testimonio de esto que estoy diciendo. O sea, cuando en el curso de un análisis un sujeto se da cuenta de que hay algo que le genera angustia, que le genera malestar, el sujeto se resiste. Y eso fue lo que pasó en ese contexto universitario. O sea, tan pronto cambié de pregunta de investigación, que entre otras cosas cambié muchas veces de pregunta de investigación, pero cuando finalmente llegué a esta, a partir del famoso chiste de Miller, porque Jacques Miller lo presenta como un chiste, y yo la lectura que hice obviamente no fue una lectura intelectual, no fue una lectura racional, no fue una lectura, bueno, sí fue intelectual, sí fue racional, pero fue una lectura que hice también y sobre todo a partir de mi propio análisis. Yo creo que si yo no hubiera pasado por un análisis como el por el que he pasado, difícilmente hubiera encontrado, digamos, en esa afirmación dicha por medio de la modalidad del chiste, lo que ahí se dice. O sea, si esa afirmación de Miller tuvo en mí una significación particular, fue precisamente por el trabajo que yo ya venía haciendo desde hacía años en mi propio análisis y a propósito del sentimiento de culpa. Claro que sí, por eso es que yo dije desde el primer programa que el libro me parecía valiente y necesario, porque recordando incluso a Fernando González, que se definía como de la escuela de los solitarios, porque se salía del rebaño y porque a veces hay que también estar en esa... Y porque lo sacan, es que incluso el mismo Miller y todo analista sabe que cuando este oficio se asume, digamos, de manera adecuada, es muchas veces inevitable ser excluido, sí, porque es que cuando un sujeto ha pasado por la experiencia de análisis, digamos que ha conquistado en su decir una palabra que no concuerda, digamos, con la palabra imaginaria que circula en la vida cotidiana y en la vida social. Entonces, cuando un sujeto se pronuncia de manera efectiva, de manera puntual, en relación a algo del orden de lo real, que habita en el inconsciente humano, pues lo normal es que se produzcan reacciones. Entonces, la reacción que allí se produjo, yo la entendí precisamente como parte del proceso investigativo. O sea, eso me dio incluso mucha más confianza, eso me animó mucho más a continuar con el trabajo. O sea, en vez de desanimarme, que es lo usual que sucede cuando a un estudiante, un profesor connotado lo sanciona, a mí eso antes me incendió de pasión. Menos mal, porque lo que trata además el libro, finalmente entre miles de cosas, porque el libro pues es un libro muy juicioso, lleno de vectores, pero el solo título, Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, va a dar cuenta de que el psicoanálisis puede curar. Sí, eso es un hecho. Y yo ahí pongo en evidencia no solamente un asunto teórico, no solamente un asunto conceptual, un asunto intelectual. Ante todo, el libro, la elaboración que está contenida en él es una vivencia, es una experiencia personal. Es que es más, yo me atrevería a decir, y me excusan los oyentes por ser tan pretencioso en esto, pero la verdad es que así lo he vivenciado, y todos los que me han escuchado este discurso ya en conversaciones personales saben que yo tengo una idea clara de esta elaboración, y casi que podría decir que es mi testimonio del pase. ¿Sí? O sea, dado que no se me ha permitido dar cuenta, digamos, de esos avatares personales, apareció el libro, propios de la experiencia analítica, porque es que se llega a un momento en el cual cuando ya uno tiene su análisis tan avanzado, uno quiere hablar de eso, de lo que ha pasado. O sea, el testimonio del pase responde a una necesidad de todo aquel que siente que efectivamente ese dispositivo llamado psicoanálisis sirve para algo y que tiene efectos terapéuticos. Y cuando digo efectos terapéuticos, bueno, recuerdo una frase muy bonita que le he escuchado varias veces a Gonzalo Soto Posada,
que es un lector de Séneca, y Séneca habla de la tranquilidad del alma. Me parece que ese es un ideal humano. Todo el mundo aspira a experimentar tranquilidad en su alma. Pues bien, yo estoy completamente convencido de que un análisis bien conducido, o sea, conducido por un analista bien formado, produce efectos de tranquilización, y en mi caso particular, en lo clínico, en lo vivencial, ha consistido en una reducción considerable del sentimiento de culpa. Que alguien podría decir, bueno, pero es que eso tiene un inconveniente, y es que si se reduce el sentimiento de culpa, eso produce un cínico, un sujeto canalla, que le da lo mismo ir por el mundo haciendo cosas y afectando a los demás. Es que ese es el punto, o sea, es curar al psicoanalista o al practicante o al analizante en tanto, mejor dicho, es curar al analista como paciente, pero no como sujeto. ¿Sí? O sea, la cura del sentimiento de culpa no borra, digamos, al sujeto responsable. Antes lo que hace esa reducción del sentimiento de culpa es generar muchos más grados de responsabilidad en ese sujeto en la vida cotidiana y en la relación con el otro. O sea, es que ahí hay un doble movimiento. O sea, de un lado se reduce el sentimiento de culpa, que entre otras cosas Lacan lo relaciona con lo imaginario. O sea, la reducción del sentimiento de culpa coincide con la reducción de lo imaginario, que en muchísimos casos genera malestar y sufrimiento, pero lo que hace es relanzar al sujeto y hacerlo mucho más responsable, mucho más ético. Incluso en uno de los apartes del libro yo digo que, si bien es cierto, esta no es la época de los griegos ni de los romanos, es la época del capitalismo salvaje, es la época de los goces contemporáneos, como diría Lacan. Un análisis llevado hasta sus últimas consecuencias produce un efecto griego, es decir, un sujeto no atormentado por los imperativos morales, no atormentado por el exceso de culpa. Y digo exceso porque la culpa es necesaria para poder reparar los actos que realizamos en la relación con el otro. O sea, de eso es de lo que yo me ocupo, por ejemplo, en mi tesis de maestría en filosofía, ¿sí? En donde hago un diálogo entre Paul Ricoeur y Freud, en donde muestro que el criminal muchas veces es criminal, y digo muchas veces, no siempre, pero muchas veces es criminal por sentimiento de culpa. Y ahí estoy parado precisamente en una afirmación de Freud de 1916, donde habla de los delincuentes por sentimiento de culpa. O sea, cuando un sujeto se siente muy culpable, como Edipo, por ejemplo, puede pasar al acto criminal como una manera de hacerse castigar y poder pagar por los delitos cometidos. De todas maneras, lo que finalmente el libro también demuestra es que es posible que el psicoanálisis es uno de los caminos para llegar a una cura, o dicho en términos senequianos, a una tranquilidad del alma. Es decir, no es la cura, la gente cree que es como borrar una cicatriz, pues así borrada, no, es menos como usted lo decía muy bien. Exacto, incluso en medicina los médicos saben muy bien que eso de cura no hay que entenderlo como desaparición total de las dolencias o de los síntomas. Y en el caso concreto del psicoanálisis, sabemos que cuando hablamos de cura psicoanalítica, estamos hablando de una reducción. No estamos hablando de la desaparición total de eso que se ha pretendido curar, en este caso el sentimiento de culpa y la depresión. Y esto hay que decirlo así de manera clarita, porque alguien podría pensar, bueno, este señor está engañando a la gente, porque ¿cómo así que hablando de cura del sentimiento de culpa y de la depresión, si uno realmente no se puede curar de eso? Y así es, o sea, no se puede curar en el sentido de suprimir totalmente la culpa, además porque la culpa es necesaria en el vínculo social. Si no fuera por el sentimiento de culpa, los seres humanos nos acabaríamos entre nosotros mismos. O sea, es la culpa la que nos hace, sí, claro, es el soporte de la civilización. Es más, esa es la tesis de Freud. Pero aquí estamos hablando de dos tipos de culpas. Una cosa es la culpa que sirve y que es necesaria al lazo social, y otra cosa es el sentimiento de culpa excesivo en patologías como la neurosis obsesiva o en las melancolías. Claro, y si así
y todo con que el sentimiento de culpa termina siendo como un regulador. Estamos como estamos, al menos pues en este país donde la gente la matan a pedazos, las motosierras la cortan y toda esta cosa. ¿Cómo sería si no? Es que ese es un tema, ese es un punto muy importante, Olga, que usted toca, y es que parece, y esto me parece que hay que plantearlo como conjetura y con mucho cuidado, porque con esto se puede incluso afectar a otros que no quisieran escuchar esta cruda y maluca realidad, pero parece que hay sujetos, muchos sujetos, sobre todo en la contemporaneidad, a los cuales la conciencia moral, o lo que Freud llamaba el superyo, no les funciona. Y no les funciona al punto de que les da lo mismo matar a un ser humano o matar una mosca. O sea, ahí ya estamos hablando de sujetos que, si bien no se podría decir que están curados del sentimiento de culpa, sí podemos hablar de sujetos que no sienten culpa. O sea, estructuraron una personalidad, y eso en el psicoanálisis se conoce con el nombre de perversión, que consiste en que el sujeto no siente culpa, rara vez siente culpa por las cosas que hace, gravísimas muchas veces, no siente culpa. Y eso es terrible, porque esto tiene que ver con algo que en el mismo psicoanálisis se ha dado en llamar el declive de la función paterna. Y esto tiene que ver con la familia, y esto tiene que ver con la educación. O sea, cuando un niño crece en un ambiente familiar donde no hay un padre que llama a rectificar tal o cual cosa, pues a partir de esa ausencia de las palabras prohibitivas del otro es que se conforma o se constituye el superyo. O sea, hay gente que tiene un superyo sumamente débil. Y claro, al tener un superyo sumamente débil, ese sujeto no siente culpa por casi nada. Entonces ese no es un candidato para el psicoanálisis. O sea, un sujeto que no se sienta culpable difícilmente le va a demandar a un psicoanalista un análisis, porque es que eso no lo atormenta a él. O sea, ¿quiénes somos los que hemos ido a tocarle la puerta a un psicoanalista? Bueno, todos aquellos que nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido encartados con los imperativos de esa conciencia moral, y que hemos visto la necesidad de reparar, de rectificar eso que hemos imaginado, eso que hemos deseado, eso que hemos dicho o eso que hemos hecho en la relación con el otro. En el caso del sujeto con una estructura perversa, eso no se da. Claro que yo creo que el psicoanálisis sería uno de los caminos, no el único, para tramitar esta tranquilidad del alma, dicho desde Zen. Pero escuchándolo, recuerdo que en alguna oportunidad entrevistaban a Víctor Gaviria sobre su película Rodrigo D., y él manifestó que ese era el resultado de una sociedad huérfana, porque todos estos muchachos, todos estos sicarios y todos estos muchachos, digamos como que se mueven pues en el pillaje, son hijos de madres solteras o de madres abandonadas, o son, los padres no existen, o se fueron o nunca han estado. Lo impresionante es que eso explica muy bien en el caso de cierta parte de la población, pero cuando lo escucho de que hay muchos seres humanos que no tienen sentimiento de culpa para nada, y no solamente en ese plano de la orfandad de los sicarios, sino también los políticos corruptos, la gente que es capaz de embolsillarse plata de los impuestos en un país donde las desigualdades económicas son enormes. Entonces, ¿qué pasa? Esa orfandad es que están bien con el papá existiendo, porque en el caso de la gente más pobre, efectivamente el padre no está ni físicamente siquiera. Lo que pasa es que el padre puede estar, pero no funciona, y ahí es donde está el quid del asunto. Se puede tener padre, pero ese padre no opera como padre, o sea, no opera como límite, como regulador. O sea, no habla, no regula el deseo y el goce del sujeto, ¿sí? En ese sentido estamos hablando de un sujeto prácticamente huérfano. O sea, el sujeto tiene padre biológico, pero es que el padre del psicoanálisis es ante todo una entidad simbólica, o sea, un padre que provee, un padre que da dinero, un padre que da moto, que da carro, que da todo a nivel económico, pero que no habla, que no prohíbe, es un padre que no sirve. En el psicoanálisis eso está claro. Claro, pero entonces... Lo que pasa es que en esta época de mercantilismo, el padre que supuestamente funciona es el proveedor, pero resulta de que eso es una distorsión, incluso es una traición con la historia, con la misma
fe religiosa, es una traición con el derecho romano, con el psicoanálisis, porque eso es poner patas arriba la realidad humana. Claro, y hasta con la sociedad, casi que un acto de irresponsabilidad de esos padres permisivos que ahora se dan tanto porque y muy se encartan culpables, luego porque es que son padres que se ausentan y por ese ausentismo o por esas dificultades propias de la contemporaneidad y de las relaciones interpersonales en el campo del amor, entonces esos padres son destituidos, muchas veces son padres destituidos por la misma madre y son padres tan culpables que esa culpabilidad los lleva a ser excesivamente melosos y condescendientes y permisivos, y no se dan cuenta de que con esa actitud se están borrando a sí mismos y están impidiéndole al otro operar de manera adecuada en la relación con los demás y en la vida, porque es que todo el que no tiene, digamos, ese aparatico interno, que es el super yo, funcionando como una especie de tribunal que llama juicio, y que pone a pensar en lo conveniente e inconveniente, dicho o hecho en la relación con el otro, es un sujeto que finalmente termina muy angustiado. Y por supuesto en eso tiene mucha culpa la sociedad del neoliberalismo y del libre mercado, donde una sociedad de consumo donde para el fin justifica los medios. Pero bueno, continuaremos entonces porque el tema sigue dando mucho que pensar. Muy bien. Le agradezco mucho a Elkin Emilio Villegas Mesa. Le recuerdo a los oyentes que continuaremos conversando con él a propósito de su libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM, UN Radio, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la Onda Cultural de Medellín.